Dialogando Perú, el programa político de entrevista y actualidad del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenidos a Dialogando Perú, el programa de entrevistas y actualidad política del Partido Demócrata Cristiano. Nos visitan hoy el licenciado Freddy González Barrenechea, secretario general provincial de Lima, y el ingeniero Luis Moreno Calle, coordinador distrital de Miraflores, con quienes conversaremos de diversos temas. Bienvenidos. Buenas noches, Jorge. Mucho gusto estar con ustedes. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar contigo. Es un gusto tenerlos aquí también para nosotros. Bien, quisiera empezar preguntándoles a cada uno, empezando con Freddy, que nos cuente un poco sobre su llegada al Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo fue que conoció el partido? ¿Cómo fue que se interesó por formar parte de este proyecto? La verdad, fue un momento muy bonito, muy hermoso, porque tuve la oportunidad de conocer a través de Carlos, nuestro presidente, el doctor Carlos Gallardo, la historia y la riqueza de lo que significa la democracia cristiana. Inclusive de todos los hombres que pasaron por la democracia cristiana, cómo a través de su liderazgo y su trabajo de hombres coherentes dejaron una trascendencia en la historia. Y de hecho, al punto de que la democracia cristiana, por ejemplo, antes de venir al Perú, en Italia, con Aldo Moro, un hombre, un demócrata cristiano que está camino a los altares, inclusive amigo del Papa Paulo VI. O sea, son hombres en la historia que han dejado huella. Entonces, a mí me impactó mucho cuando nuestro presidente nos compartió la experiencia de Jacques Maritain, un filósofo francés que junto con su esposa Raisha eh, habían jurado, por ejemplo, eh, buscar la felicidad, descubrir lo que era la felicidad, y en el caso de que no lo encontraron, se habían comprometido a suicidarse. Y en ese camino que se encuentran con los escritos de Santo Tomás de Aquino y se convierten al cristianismo. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que está en formación, lo invitan a James Maritain para que pusiera las bases de lo que todo Estado debería siempre defender. Por eso que la mayoría de las constituciones a nivel mundial tienen como base la defensa de la vida, la familia. Y era mucho la influencia de James Maritain en ese punto. Un hombre agnóstico a un hombre, a convertirse en un hombre de fe. Es en la década de los 50 cuando ese movimiento filosófico humanista lo trae nuestro líder y fundador acá en el Perú, don Héctor Conejo Chávez, y en Arequipa funda la democracia cristiana, y con hombres intelectuales de primera talla, con hombres muy coherentes. Por eso es que la democracia cristiana se le considera eh, integrado por hombres de manos limpias. Eso es lo que lo caracteriza a la democracia cristiana. Entonces, si bien es cierto, nunca llegaron al poder como presidentes, pero sí llegaron a la alcaldía, ¿no? Y, y tuvieron dos periodos como demócrata cristiana, en la cual construyeron, fue la democracia cristiana que hizo el gran proyecto de la Vía Expresa, por ejemplo, ese es el proyecto de los demócratas cristianos. Entonces, esa riqueza, esa historia de décadas, fue lo que me motivó mucho a participar y identificarme totalmente con la democracia cristiana, porque no solamente defienden la vida, la dignidad, sino buscan el bien común. Entonces, es algo maravilloso que toda persona definitivamente se identifica. Entonces, ese es algo lo que me motivó mucho, y al conocer a nuestro presidente, su coherencia de vida, su trayectoria, porque también nos contó su experiencia, los momentos difíciles de jóvenes que pasó él, ¿no? Eh, es clarísimo que todos los demócratas cristianos de aquella época y las nuevas generaciones, sin duda,
tenemos y cultivamos esos principios y valores de la dignidad y la defensa humana, ¿no? Eso es lo que más me motivó y lo que me hizo ser un militante permanente en la democracia cristiana. Ya como me presentó Jorge, eh, quizá puedo hacer una corrección, porque creo que me dijiste licenciado, más bien soy ingeniero. Por favor, cuéntanos cómo llegaste a ¿cómo se llama? Al Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál fue tu experiencia, la experiencia que te llevó, ¿no? Sí, correcto. Yo primero vengo de una familia demócrata cristiana, eh, por el lado de mi madre, y entonces lo he tenido prácticamente desde niño, ¿no? Porque como todo padre, ¿no? Guarda sus libros y todo su material que normalmente leía en cuestiones políticas, ¿no? Entonces lo encontraba en mi casa, ¿no? Lo agarraba, ¿qué es esto? Preguntaba y lo iba leyendo sin entender mucho, ¿no? Porque cuando eres niño todavía no lo entiendes mucho. Luego, en 1990 ya yo tenía 10 años, digamos, ¿no? Eh, prácticamente he ido de la niñez a la adolescencia en una época complicada, ¿no? Una época que convirtió un poco a mi generación, digamos que poco participativa en política, ¿no? Cuando ingresé a la universidad a los 20, a la uni, eh, prácticamente estaba desaparecido la política de nuestras aulas, ¿no? Incluso estaban los militares todavía, los primeros 2 años que estuve yo ahí, 99, 2000, que ahí los retiraron. Entonces, este tema de haber vuelto a mi generación, podremos llamarlo no políticos o apolíticos, habría que, habría que definirlo bien, me hizo que prácticamente dedique mi vida más al ámbito profesional, hasta más o menos el año 2015, ¿no? Y bueno, volviendo a la universidad, me olvidé de un detalle, ahí más que política, lo que había era confrontación, hasta de carácter ya medio beligerante, ¿no? Entre los grupos que eran huelguistas, que coincidentemente coincidían con ideologías marxistas, y bueno, los demás que más que ser de una posición en esa época, éramos simplemente, eh, digamos, más pegados a la libertad, democracia, le llamo ahora yo, más adulto. En ese momento yo lo veía como la libertad, ¿no? Que si tú no agredes al otro, el otro no tiene por qué agredirte, ¿no? ¿No? Bueno, en fin, entonces, he estado hasta el año 2015 dedicado, 15 años dedicado al ámbito profesional, microempresarial y empresarial, y por el año 2015, justamente por la elección ya del 2016, eh, y quizá también ya por la madurez propia, 36 años, y las responsabilidades también te invitan, aunque tú no quieras, a pensar un poco más allá de uno mismo, ¿no? Cuando uno es más joven. Piensas en tu familia, en todos los que te rodean, ¿no? Entonces, no me identificaba con absolutamente ningún partido. Entonces, yo decía, pero no, obviamente como les comenté, mi madre me dijo pues que ya había la democracia cristiana o Partido Demócrata Cristiano, había desaparecido digamos oficialmente, ¿no? Allá por 1980, 80 y tantos, si no me equivoco, quizá un poco más allá. Entre comillas me refiero porque se refería simplemente a la inscripción. Entonces, ahí es que me contacto a través de las redes sociales, busco el Partido Demócrata Cristiano y escribo directamente a la página, y me parece que el que contestó en ese momento fue Carlos Gallardo, o no estoy seguro, pero alguien me respondió muy amablemente y me comuniqué telefónicamente con el doctor Gallardo.
y coincidimos en muchas cosas, me invitó a reuniones, a varias reuniones, a un aniversario que hubo el 2000, que fue en el Colegio de Periodistas. Puedo estar errándome en lo específico, pero en lo específico digo. Y luego de eso, en muchas coincidencias, con muchos documentos, como el ideario del 2015 y un libro del doctor Cornejo Chávez sobre su doctrina. Entonces, mi primer contacto fue con el doctor Gallardo, como les comento, convencido de lo que él planteaba y también del arquitecto en ese momento, el arquitecto Ben-George Piquer, que en ese momento era el presidente. También él, un hombre de mucha apertura en su discurso y, y demócrata, ¿no? Entonces, viendo a estas dos personalidades del partido, decidí mantenerme, ¿no? Dentro del partido, sobre todo por yo creo que lo principal del partido es la palabra, mejor dicho, en el ideario, el respeto a la democracia, ¿correcto? Entonces, eso es algo básico. Luego, también en lo que es la defensa de la vida muy clara al respecto, eso también para mí es importante. Como cristiano, soy profesor del catolicismo, pero como cristiano, por decirlo globalmente, ¿no? Entonces, para mí, tanto el acercamiento ha sido a nivel familiar y también haber tomado contacto con ahora el presidente en ese momento, el arquitecto Ben-George Piquer, y con Carlos Gallardo, ¿no? Hay muchos otros militantes del Comité Ejecutivo Nacional que también he ido conociendo poco a poco y también me manifiestan sobre todo el tema de la democracia, ¿no? De la libertad de pensamiento dentro de lo que nos une a cada militante, ¿no? Sobre todo el respeto al debate y al planteamiento de ideas. Entonces, ese es mi acercamiento y bueno, siempre agradezco porque a veces el que siempre nos ayuda es el haber haber llevado una vida adecuada y dentro de los valores, ¿no? Te hace acercarte a gente similar al pensamiento de uno o al comportamiento que uno manifiesta, ¿no? Eso creo que podemos resumir. A veces soy muy disperso, pero he tratado de resumir la idea y, y me siento tranquilo en el partido. Eh, el ideario que tenemos me parece muy bien desarrollado y muy claro, y sobre todo democrático, ¿no? Eso sería lo que tendría por contarte, Jorge. Veo que en el caso de ambos, tanto la doctrina como la tradición política del Partido Demócrata Cristiano ha sido determinante para su participación, para su sentido de pertenencia, ¿no? Le pregunto a Luis específicamente, ¿es tu primera participación política activa, Luis? Con un cargo de dirigente, eres coordinador de Miraflores. Cómo te sientes como coordinador? ¿Te sientes cómodo? ¿Está bien para ti? Sí, correcto. Es la primera vez eh, que estoy participando con una función dentro de un partido, ¿no? Y el Partido Demócrata Cristiano, que vendría a ser en este momento mi militancia, se me dio la confianza para ser coordinador del distrito de Miraflores. Al principio, eh, quizá lo tomé con mucha preocupación, como tienen que ser los trabajos que te pueden dar, o mejor dicho, las responsabilidades. Pero luego he ido tomando más confianza y hemos ido desarrollando humildemente, avanzando con el tema de las coordinaciones y inscripciones para los militantes nuevos, ¿no? Sí me siento tranquilo, recibimos el apoyo siempre
del coordinador de Lima, Freddy González. Bueno, lamentablemente lo único es el tema de la pandemia que ha restringido el proselitismo de manera, digamos, fuerte, ¿no? Y sobre todo para los partidos como nosotros que debemos reinscribirnos, ¿no? Pero por el momento todo bien, con la responsabilidad asumida, y hay que seguir adelante. Esta pregunta es para el licenciado Freddy González. ¿Se considera usted un político tradicional o, por el contrario, se siente parte de esta nueva manera de hacer política, pero a partir de una doctrina coherente como la del Partido Demócrata Cristiano? Bien, en realidad nunca pensé incursionar en política. De hecho, en toda mi trayectoria a lo largo de mi vida, siempre me dedicaba no, pero sin duda lo que marcó fue ese encuentro con nuestro presidente del partido, que me motivó cuando con sus palabras, su trayectoria, me motivó a incursionar, sobre todo en la defensa de la vida, la familia, la dignidad humana. ¿Cómo no vamos a sumarnos ante valores fundamentales que todo ser humano debe defender siempre? Entonces, eso fue lo que me motivó a incursionar y participar dentro de la democracia cristiana de forma militante y permanente. Entonces, un pasado político, pero sí lo que sí tengo y lo que he visto también a través de mis demás hermanos de la democracia cristiana, un profundo amor y compromiso por los valores que nosotros profesamos defender, que es el bien común, la dignidad humana desde el punto de vista cristiano. Entonces, y eso lo tengo clarito, que desde mi presidente, el CEN y toda la organización del partido lo tienen, pero muy claro. Entonces, eso me motiva a nosotros dar una alternativa política cristiana, ¿no? Al Perú. Y sin duda, antes de que se dé la pandemia, por ejemplo, como una experiencia muy cortita, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Arequipa, el mensaje era claro, el mensaje directo, claro, de bien común, de dignidad común, y era muy acogido en los mercados. Por ejemplo, cuando visitamos el mercado central, hicimos la caminata por las calles de Arequipa, las entrevistas que tuvo nuestro presidente, ¿no? Miembros del CEN aquella vez, calaban muy fuerte, porque la gente entiende que ¿cómo no voy a identificarme con el bien común, la dignidad humana, la familia, la vida? Era clarísimo que se identificaba, y por eso comenzamos a llegar y comenzamos a crear bases a nivel nacional. Entonces, y eso es algo lógico que todo el mundo va a defender. Entonces, y lo más maravilloso es de que nos ven como personas, a pesar de que muchos no nos conocen, nos ven como una forma diferente de hacer política. Es que nosotros lo que buscamos simplemente es bien común, dignidad del ser humano, desde el punto de vista cristiano. Entonces, todo el mundo se va a identificar con eso. Entonces, y fuimos eh, ¿cómo se llama? Instalando, formando nuevas bases a nivel Perú. Y bueno, a raíz de la pandemia fue que ha bajado eso un poquito en el sentido de vista del tema presencial, ¿no? Pero sin duda, los valores que la democracia cristiana defiende y siempre y de forma permanente es lo que me motivó y lo que nos hace una forma diferente de hacer política. Esta propuesta, Luis, del Partido Demócrata Cristiano, ¿funciona para el distrito? ¿Funciona para Miraflores? ¿Hay una reacción ciudadana para positiva para esta propuesta? Para comentarte, en Miraflores hay una respuesta positiva que me llamó la atención, que es en antiguos militantes, ¿no? He tenido bastante respuesta de antiguos militantes. En lo que es el sector más joven, tenemos respuesta, pero necesitamos llegar con un mensaje
que pueda calar en la juventud de acuerdo a las necesidades que ellos puedan tener acá en el distrito, ¿no? Ahora bien, en el distrito de Miraflores, como, como localidad, tiene bastante presente el tema del patriotismo, ¿no? Por justamente todos los acontecimientos que pasaron acá geográficamente, por decirlo, ¿no? En la guerra con Chile, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí coincide la democracia cristiana en el tema justamente de los valores patrióticos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces, en eso he encontrado que ha calado la propuesta de la democracia cristiana en el tema de los valores, ¿no? Nosotros profesamos valores basados en la filosofía cristiana. Entonces, y dentro de esos valores está el concepto de nación, ¿no? De valor patrio. Entonces, en ese camino es que estamos acá en Miraflores. Freddy, hace un momento me hablabas de la reacción ciudadana con respecto de las propuestas del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo se traduce esta reacción en tanto el proceso de inscripción de militantes y de afiliados, de nuevos militantes y afiliados, específicamente en la provincia de Lima? Bien, hasta antes de la pandemia, por ejemplo, el contacto físico fue fundamental para que las inscripciones fueran de forma más fuertes. Sin duda la pandemia nos afectó bastante en el sentido de que esa carencia de lo presencial no es lo mismo como lo virtual, definitivamente nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y las visitas, por ejemplo, que hicimos a diferentes distritos acá en Lima, en los mercados de San Juan de Miraflores, en diferentes distritos donde comenzamos a caminar, y la misma ciudadanía, al escuchar al presidente y con todo el equipo que íbamos a los diferentes mercados, se identificaban porque defendíamos algo fundamental, como les compartí hace un momento, la vida, la familia, la dignidad humana, ¿no? Entonces, era muy fácil, hasta antes de la pandemia, hacer inscripción en el mismo momento cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, las visitas proselitistas en los diferentes distritos de Lima. Ahora sí, hemos sentido fuerte el tema de la pandemia porque nos ha cortado, de cierta manera, lo presencial, que lo presencial siempre es determinante para poder comprometer, identificar a la persona que por primera vez nos escucha con la alternativa de la democracia cristiana. Pero a pesar de eso, nosotros hemos seguido haciendo las reuniones virtuales con diferentes vecinos de diferentes distritos que han ido escuchando el mensaje de democracia cristiana a través de las reuniones que hemos tenido con el presidente, con vecinos de diferentes distritos, ¿no? Y a partir de ahí, nuevamente se iban adhiriendo a la democracia cristiana, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, cómo estamos en un siglo de la tecnología, es más, ahorita estamos de manera virtual, ¿no? Y cómo es posible que, por ejemplo, la inscripción no sea digital o virtual. Si supuestamente todos los trabajos ahora son en remoto, las gestiones que uno hace, ¿no? Con el banco en general, servicios, todo se hace virtual, ¿no? Inclusive cualquier actividad que tengas que hacer con las identidades del Estado, también lo haces virtual. Pero sin embargo, la afiliación no. Entonces, eso es muy, debería ser igualmente virtual, porque finalmente el afiliado se va a inscribir porque es libre, y si él se identifica con, en este caso, con la democracia cristiana, es lógico que tiene todo su derecho para que el jurado o la OMPE puedan también habilitar esa opción de que sea la inscripción virtual, ¿no? Finalmente, porque uno se adhiere y uno se va a inscribir directamente a los sitios web de la OMPE o del jurado, de tal manera que ese es un derecho como peruano que toda persona debe tener,
Entonces, yo sí espero que eso se dé, porque es una necesidad y es un derecho como peruano. Entonces, pero sí hemos ido avanzando, continuamos avanzando. De hecho, eh, hay más gente que se sigue sumando, pero eh, también hay, es cierto, es claro que también hay mucha gente que tiene mucho temor por el tema de la pandemia y evita el tema físico, también es cierto. Entonces, ante esa situación, lo virtual, ahora sí cabe que la ficha de inscripción sea digital o virtual, y esperemos que eso se dé. Sí, complementando lo que está indicando Freddy, justamente ese problema se suscita varias veces acá en el distrito de Miraflores, porque este distrito tiene también un gran porcentaje de personas, no adultos mayores, pero digamos, es una población mayoritariamente más de 60, ¿no? Más de 65. Entonces, tienen miedo justamente del contacto físico, de llevarle la ficha en físico, que firmen, y eso genera también una limitación a las inscripciones, ¿no? Como ahora todo lo estamos desarrollando virtualmente, incluso el proselitismo también se está desarrollando de manera virtual. Entonces, lo que sí quiero manifestar es mi preocupación y extrañeza porque el jurado ni la OMPE se han preocupado, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se han preocupado por volver de manera virtual el tema de la inscripción de partidos. ¿Y por qué es la extrañeza? Porque sabemos bien que la OMPE ha tenido ciertas actitudes extrañas, ¿no? Como el día de las elecciones, mandar a la gente adulta mayor a votar primero. Acá en Miraflores, eso me han manifestado muchos adultos mayores, que eso les ha parecido un atentado, ¿no? Entonces no quiero pensar yo que la OMPE y el jurado también no desean que hayan posiciones, no nuevas, porque no somos nuevos, que vuelvan posiciones como la de nosotros a dar alternativas a la población, ¿no? Esperemos que no sea eso y que lo corrijan pronto y podamos desarrollarlo virtualmente, ¿no? De manera breve, ¿qué le dirían ustedes a los vecinos de Lima, a los vecinos de Miraflores, para que se acerquen a conocer al PDC? ¿Qué propuestas tiene el PDC para el ciudadano de la calle, ¿no? En el nivel distrital, en el nivel provincial? Freddy, por favor. Gracias. Queda claro que nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual hay mucho atentado a la vida, a la familia, a la dignidad humana. Y justamente el PDC define todo eso. Tiene como principios y pilares la defensa del bien común, la dignidad del ser humano, desde el punto de vista cristiano. Si bien es cierto, no es una opción, no es un partido confesional, pero sí queda claro que nuestra doctrina y nuestro pasado, toda nuestra trayectoria, Héctor Cornejo Chávez, por ejemplo, un gran católico, ¿no? Eh, Siempre defendieron la dignidad, el bien común, el ser humano. Entonces, esta es una alternativa política que no todos los partidos, por decir, ningún partido lo tiene, ¿no? Entonces, esa defensa, ese amor férreo por la vida, la dignidad humana, el bien común, es lo que enamora y lo que está haciendo. E invito a aquellas personas que no conozcan, inclusive pueden eh, subirse a la web de la democracia cristiana, pdc.pe, y ver todos nuestros videos, toda la biblioteca de libros de tantos hombres que han dejado huella dentro de la democracia cristiana y en el Perú.
Entonces, esta alternativa nos enriquece y nos hace únicos dentro de la política peruana, eh, y que enamora, y que hay mucha gente que por el momento no lo conoce, pero al conocer van a entender que están en el camino, en la alternativa correcta de poderse sumar dentro de la democracia cristiana. Eso es lo que tocaría decirle, y que se sumen, por favor, y que vean nuestra página y descubran uno mismo cuáles son nuestros principios, nuestros valores, que siempre defendemos y continuamente defenderemos siempre, porque eso es lo que nos hace, porque eso es lo que nos hace diferente a cualquier alternativa política. Luis, por favor. 4 puntos, te diría yo que es lo que manejamos acá en el distrito sobre la democracia cristiana. Uno, la democracia cristiana siempre tiene vocación democrática y respeta la vocación democrática del pueblo peruano. Eso es uno. El segundo punto, nosotros lo manifestamos públicamente en todas nuestras redes sociales, principalmente la defensa de la vida. Eso queda totalmente claro en nuestras manifestaciones públicas. Tercero, nosotros propugnamos la dignidad de la persona humana. No estamos a favor del mercantilismo. Y cuarto, que desarrollamos toda nuestra ideología en base a los principios filosóficos del cristianismo. Eso es lo que normalmente manifestamos acá en Miraflores, para poder tratar de aglutinar a militantes tanto nuevos como militantes que estamos recuperando, como les comentaba al principio de este conversatorio. Entonces, esos 4 puntos están dentro del ideario del partido, repitiendo o recalcando lo que comentó Freddy. Se puede ver en la página web del partido, pdc.pe, en las redes sociales como Facebook, que estamos manejando. Tenemos en nuestro caso sería Partido Demócrata Cristiano Miraflores, @PDCPE Miraflores. Quizá eso lo podamos divulgar por escrito. Entonces, ahí uno va a encontrar todo lo que estamos tratando de comunicar a todos los vecinos de Miraflores, esperando pues tener acogida y poder recuperar el partido, un partido histórico como el Partido Demócrata Cristiano, y ponerlo en el lugar que le corresponde dentro de la política peruana. Y bueno, agradecerte, Jorge, por esta oportunidad, a Freddy también por su presencia, y a todos los que ayudan a este espacio que tenemos. Gracias. Bien, amigos, ahí está la invitación a todo aquel que quiera conocer las propuestas del Partido Demócrata Cristiano, la doctrina, los valores, la defensa de las tradiciones del Perú, en la voz de estos nuevos políticos que quieren trabajar por el bien común. Esta frase que con tanta facilidad emplean hoy otros partidos, pero que es una propuesta muy antigua del Partido Demócrata Cristiano, una propuesta que en realidad tiene más de 60 años, ¿no? Y este es un trabajo que vamos a hacer, por cierto, con manos limpias, buscando trabajar por la dignidad de la persona humana, por el bien de todos, por el bien del Perú. Les agradezco la participación al licenciado Freddy González y al ingeniero Luis Moreno. Y con ustedes, amigos, será hasta la siguiente semana, donde conversaremos con un destacado dirigente del partido sobre temas de actualidad. Muchas gracias.